Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 78 ya de esta sexta temporada on demand, o 168 del total del acumulativo de episodios de este podcast de divulgación histórica que realmente la está rompiendo desde hace ya más de 4 años. Así que muchísimas gracias por estar ahí nuevamente del otro lado bancando cada uno de los proyectos que les traemos, sea Historia en Podcast Academia, nuestros cursos, nuestros libros, nuestro viaje a Europa que estaremos haciendo ahora en febrero de 2025, al cual ya se está sumando muchísima gente y nos pone más que felices que tengan tantas ganas de aprender historia. Bienvenidos a este episodio en donde hoy me tomé un permitido. Siempre voy siguiendo los pedidos. Hoy digo, no, voy a traer una historia poco conocida porque por ahí enganchamos a gente nueva y dice, che, mira qué buena esta historia, vamos a escuchar un poquito más. Bueno, hoy les traigo la historia de la estafa de Pollais, que es inseparable de la historia de Gregor MacGregor y de lo que quizás haya sido, a mi criterio, la estafa más grandilocuente de la historia de la humanidad. La invención de Pollais. Se preguntarán ustedes, ¿qué es Pollais? ¿No? Pueden que por ahí no hayan escuchado nunca esta historia que es realmente atrapante. Yo cuando la conocí hace mucho tiempo atrás, digo, qué increíble que esto haya salido de la cabeza de una persona y que haya logrado convencer a tantos. Bueno, ¿qué es Pollais? Bueno, Pollais en realidad fue nada, ¿sí? Nada, absolutamente nada. Un invento de la mente de este tal Gregor MacGregor. Pero no cualquier invento. Fue uno de los inventos más grandes del mundo. El tipo inventó nada más y nada menos que un país. Sí, escucharon bien, inventó un país. Y no solo que inventó un país, sino que lo hizo con la finalidad de estafar gente. O sea, cuando vos por ahí te sientas estafado o descubras que te dijeron una mentirita media piadosa y todo esto, bueno, pensá que hubo gente que le creyó a este tal Gregor MacGregor su gran mentira. Hubo gente que creyó que había un país tan rico llamado Pollais y le dio todo su dinero a este muchacho para que lo invirtiera en ese lugar. Pero vaya sorpresa, el lugar no existía. Ahora sí, vamos desde el comienzo. Se preguntarán quién fue este tal Gregor MacGregor que vengo mencionando desde hace un ratito. Y cómo es que llegó a crear un país ficticio con la finalidad de estafar gente. Bueno, de hecho, si son ansiosos, pueden buscar rápido en Google mientras voy hablando y van a encontrar ustedes que la descripción, la definición número 1 de MacGregor dice que fue un político y un estafador. O sea, la propia definición que la web nos tira es esa, ¿no? Un político y un estafador. Bueno, les cuento. Gregor MacGregor fue en realidad un aventurero de origen escocés, nacido en Edimburgo en el año 1786, que empezó una muy breve vida, podemos decir, en el ambiente militar. Con apenas 16 años se alistó en el ejército, un tipo que llega a luchar en la guerra de la independencia española, por ejemplo, va a estar dando vuelta por la península ibérica, se alista en el regimiento 57 a las órdenes de Wellington, justamente, ¿no? Bueno, y ahí va a tener un par de escaramuzas, un tipo que demuestra ser bastante hábil para las relaciones sociales, que logra conquistar a una muchachita que se llamaba María Bogweather, una huérfana de un almirante británico, por lo cual, a partir del año de su matrimonio, que fue en el año 1805, se volvió una persona rica, ¿no? Una riqueza que venía heredada por la fortuna de su esposa, ¿no? Sobre todo por lo que su suegro era, ¿no? Entonces, esa fortuna le va a permitir a este Gregor MacGregor avanzar, ¿no? De manera fugaz en su carrera, a tal punto que para mediados de 1805 se lo nombró capitán y jefe de compañía, ¿no? Bueno, eso hace que este MacGregor empiece a tener cierta holgura económica, un buen pasar, que le permitió, por ejemplo, darse el lujo de estudiar entre 1808 y 1809, nada más y nada menos que en la Universidad de Edimburgo. Ahí se mete a la carrera de química y de ciencias naturales. Pero le duró bastante poco, la verdad, porque se enemistó rápidamente con sus superiores, sus profesores. Aparentemente era un tipo que como que no le cabía una, ¿no? Se enojaba con los superiores y automáticamente desistía. Había pasado ya en España, mientras estaba en el ejército, ahora pasa en la Universidad de Edimburgo. Bueno, el tipo ahí como un aventurero que de repente tiene fama y tiene poder.
no sé si fama, pero sí tiene un buen pasar económico producto de este matrimonio. Un Gregor MacGregor del cual volvemos a tener noticias de él recién en el año 1810, cuando fue contratado por el mariscal William Carr Beresford. Sí, para quienes son argentinos le va a sonar el nombre de este tal Beresford porque fue el mismo que comandó la primera invasión inglesa al Río de la Plata ya en el año 1806. Bueno, en fin, al tiempito, ¿sí?, de ser contratado por Beresford, MacGregor también abandona el cargo que había obtenido y en el año 1811 tuvo la mala fortuna de que su esposa falleciera, con lo cual MacGregor va a perder todo ese apoyo social y financiero de su familia política, ¿no? Así que no le quedó otra que salir a laburar. Y fue en ese mismo año, 1811, cuando decidió viajar a América. Viaja particularmente a Venezuela, en donde después de muchas idas y vueltas, termina luchando por la causa revolucionaria bajo las órdenes nada más y nada menos que de Francisco Miranda, ¿sí?, uno de los grandes actores por la independencia americana. Ahí, ¿sí?, en esas campañas se va a destacar como militar y va a llegar a contraer matrimonio con Josefa Aristeguieta y Lovera, ¿sí?, que era prima de Simón Bolívar. Fíjate vos la puntería que tenía este muchacho para generar esas relaciones, esos lazos, esas redes de poder, ¿no? Bueno, iba a ser el propio Bolívar quien después de varios éxitos militares decidió ascender a MacGregor a general de división e incluso honrarlo con una orden que se llamaba la Orden de los Libertadores. Pero su combate contra la corona española distaba mucho de ser heroico, de estar motivado por un ideal así noble, ¿no? El paladín de la liberación americana. No, en realidad, cuando las cosas pintaban bastante fuleras, medias feas, MacGregor huía, ¿no? Huía como cuando huyó en España, cuando desistió con Beresford, cuando dejó la universidad. E incluso Bolívar, ¿sí?, no va a olvidar la cobardía que MacGregor tuvo cuando abandona ese ejército independentista y ordena el propio Bolívar, ¿sí?, su ahorcamiento por traición. ¿Qué hizo MacGregor? Renuncia y escapa, huye. Pero antes que nada, antes de huir, ¿sí?, despavorido porque el gran libertador Simón Bolívar, al cual ya le vamos a dedicar un episodio, se viene agosto, un mes muy particular para San Martín en Argentina y vamos a estar armando algo muy lindo con la gente de Spotify, así que atentos a lo que se venga con Bolívar y San Martín. En fin, Bolívar, si bien lo condecoró primero, después va a decir, no, este muchacho es en realidad un cobarde que termina huyendo, así que hay que agarrarlo y condenarlo por traición, ¿no? ¿Qué hace MacGregor entonces? Huye, pero antes de huir, recala en las costas del protectorado británico de Mosquitia, o también conocido como Costa de Mosquitos, ubicado en las costas caribeñas entre Nicaragua y Honduras, ¿no? Una zona en la que desde finales del siglo XVIII ya no se encontraban colonos europeos porque se habían ido yendo, ¿no?, debido a la insalubridad de la región, completamente infestada de mosquitos, de bichos que transmitían la malaria y muchas otras enfermedades, y también, obviamente, por su escaso potencial económico. O sea, MacGregor llegó básicamente a un territorio prácticamente desierto, habitado solamente por muy pocos habitantes originarios del lugar. Fue ahí cuando MacGregor se le cruza por la cabeza la idea de llevar a cabo una estafa millonaria. El tipo decide inventar un país, decide inventar un título nobiliario y con esas dos armas hacerse millonario. Atención porque acá la cosa se pone buena. ¿Qué va a hacer MacGregor? Supuestamente MacGregor había firmado un tratado con el rey de Mosquitia, que se llamaba Jorge II, quien le habría cedido nada más y nada menos que 122.000 kilómetros cuadrados destinados a la colonización del territorio de Pollais. ¿Sí? Ahí donde aparece este país Pollais. ¿Dónde estaba Pollais? En ningún lado. En la mente solamente de MacGregor. Y allá fue MacGregor con esa idea, ¿no? El tipo dijo, esta es la mía, vamos con todo, vamos a fondo. Año 1820, el tipo vuelve a Londres con el título de, escuchen bien, Príncipe de Pollais. Pollais que no existía, ¿no? Bueno, no había territorio en el mundo que recibiera ese nombre. Solo estaba en la mente estafadora de MacGregor. Bueno, imagínense ustedes
época de conquistas, de expansiones, de anexiones territoriales, de admiración por relatos de aventureros, cuando MacGregor llegó a Londres, la alta sociedad londinense lo vio como una figura esplendorosa. Dijo, wow, este tipo la pegó en América. Le fue verdaderamente muy bien y viene a invitarnos a que a nosotros nos vaya igual de bien. Un militar que venía de luchar por la causa revolucionaria venezolana, emparentado con Simón Bolívar por parte de su esposa, y ahora encima reconocido por el supuesto monarca Jorge II, rey de Mosquitia, como príncipe de Poyais. Bueno, a los londinenses, con toda esta información y este currículum vitae de MacGregor, se le daban vuelta a los ojos, ¿no? Tantos éxitos, una persona que la ha vivido tan bien en la vida. Bueno, vamos a ver qué pasa. Es ahí cuando MacGregor aprovecha para poner en marcha su plan. Como reza el refrán, hazte la fama y échate a dormir, ¿no? Bueno, MacGregor, con su renombrada reputación, empezó a desparramar el chisme, la noticia, falsa por supuesto, de que en ese país de Poyais, del cual él mismo era príncipe y cacique bajo el nombre de Gregor I, fíjate vos, era un estado sumamente próspero. Un país que tenía una capital, una ciudad capital que se llamaba Saint Joseph, una ciudad tremendamente próspera, la describe MacGregor, ¿no? Con castillo, con edificio parlamentario, con una catedral divina, un puerto súper moderno, incluso un edificio de ópera. Y como si eso fuera poco, en Poyais había cantidades ilimitadas de oro y tierra sumamente fértil como para enriquecerse en un corto periodo de tiempo. Imagínate el asombro de los ingleses. Estaban encantados con MacGregor y con todo lo que MacGregor contaba y no veían la hora de conocer Poyais. Pero ¿qué pasaba? Si iban así, sin más, MacGregor sabía que su invención se iba a caer por tierra. Entonces el tipo diseña todavía un plan mejor. Lo primero que hizo fue utilizar su fama para que personas con influencias políticas de Londres le consiguieran todo el respaldo, el apoyo de la política londinense, todo el apoyo necesario para emprender una empresa colosal de conquista y de dominación de Poyais. Es más, su secretario, su encargado de negocios, en realidad un personaje llamado John Richardson, un viejo amigo de los tiempos de la Guerra de la Independencia, que habían combatido junto en España, fue recibido nada más y nada menos que por el rey Jorge IV, y MacGregor logra ser nombrado como Sir Gregor para promover las relaciones entre el Reino Unido y Poyais. Una locura, un país que directamente nunca había existido, como si fuera poco, nunca iba a existir tampoco. Aunque hay algunos autores que dicen que este título de Sir nunca le fue concedido en realidad a MacGregor y que solo fue una treta más de este estafador escocés para convencer todavía a más gente, ¿no? Yo la verdad, después de leer mucho sobre su vida, no logré una conclusión así como efectiva, digamos, definitiva, ¿no? Están los que defienden la veracidad de su rango nobiliario inglés y los que dicen que fue también parte de la estafa. En fin, ustedes podrán después bucear en las profundidades de la historia y sacar sus propias conclusiones. Bueno, ahí va a ser cuando MacGregor decide dar el paso final y decisivo. Decidió convertir el país por él mismo inventado, el país ficticio de Poyais, en dinero. Pero hasta en eso va a ser hábil, porque más allá de su inventiva, si hubiera empezado a pedir dinero prestado así sin más para la colonización de Poyais, por ejemplo, sin duda habría despertado la desconfianza de los banqueros de la City londinense, que no eran fáciles de engañar, ¿no? El tipo estaba un paso más adelante que el resto. ¿Qué hizo? Se dedicó a describir Poyais. Escribió literalmente cada detalle del nuevo estado. Esquema de la costa de Mosquitos, incluye el territorio de Poyais. Esa descripción va a ser una obra maestra de esa gigantesca estafa de MacGregor. Esa descripción de Poyais supuestamente estaba escrita por un tal señor Thomas Strangway. Thomas Strangway no existió nunca nadie lo conoció. Se supone que era el propio MacGregor el que estaba escribiendo todo eso bajo un seudónimo también, ¿no?, inventado. Va a hacer correr en Londres ilustraciones con grabados de los paisajes idílicos de Poyais, algo así como un manual práctico para los colonos que fueran a sentarse ahí, pero no era más que un copy and paste de otros libros, ¿no? El tipo iba robando y decía, che, mira, esto podría llegar a ser Poyais si en verdad existiera. Recién después de todo eso, de describirlo como un lugar paradisíaco y lleno de oportunidades, recién ahí va a dar el siguiente paso: abrir la embajada de Poyais en Londres, nada más
y nada menos que en Dowgate Hill, en el corazón de la City londinense, ¿no? Lo anuncia bombo y platillo en la prensa, hace una recorrida de medios realmente increíble y el tipo abre la embajada de Poyais en Londres. Recién ahí, MacGregor estaba dispuesto a dar el golpe de gracia y convertir definitivamente a Poyais en dinero. Fíjate todos los pasos que fue siguiendo. Bueno, organizada la colonización de Poyais y entonces ya con la maquinaria en marcha, recién ahí MacGregor dice, vamos a hacer plata con Poyais. William John Richardson, ¿sí? Este que nombraba recién, uno de los más destacados aristócratas londinenses, amigo personal de MacGregor, se va a convertir en el embajador de Poyais en Gran Bretaña, incluso va a nombrar a británicos poderosos, económicamente hablando, como empleados del gobierno de Poyais, como parte de la burocracia de Poyais, que insisto, no existía y no iba a existir nunca. Fue ahí cuando empezó a cambiar libras esterlinas por dinero de Poyais para que los inversionistas pagaran primero y a la hora de llegar a Poyais ya contaran con su moneda local, ¿no? Entonces, che, mirá, cambiame libras esterlinas, yo te doy los dólares de Poyais, andate a Poyais y gastalo ya vas con guita oficial, digamos, ¿no? Bueno, una inventiva terrible. Los durmió absolutamente a todos. Fíjense, octubre del año 1822, MacGregor logra obtener 200.000 libras esterlinas de la época, de un famoso banco londinense, para consolidar el estado de Poyais. Incluso, ¿qué va a hacer con esas 200.000 libras? Vende bonos de deuda de Poyais en la bolsa londinense con un éxito increíble. O sea, el tipo vendió esas 200.000 libras esterlinas como deuda de Poyais como forma de inversión. Y las vendió todas. ¿Sí? Los durmió absolutamente a todos los inversionistas londinenses. Pero no termina todo ahí. Hay todavía más, y había más. Porque los inversionistas iban a querer conocer esa tierra prometida. Y ahí se iban a hacer agua a los helados, como decimos por acá, ¿no? 22 de enero de 1823, casi 200 colonos se embarcaban, ¿sí?, en un barco desde Londres hacia Poyais, hacia América, vamos a decir, ¿no? Poyais, que no estaba en ningún lado. ¿Qué llevaban esos muchachos en sus baúles? Llevaban la esperanza primero de hacerse millonarios, tal y como se lo había propuesto el propio MacGregor. Para eso cargaron sus títulos de tierra que el príncipe Sir Gregor MacGregor les había vendido. En sus bolsillos llevaban los dólares de Poyais que el mismo MacGregor les ha dado a cambio de esas libras esterlinas para que compraran todo lo que necesitaran cuando llegaran a ese territorio. Tras 2 meses de travesía, el barco llega a la laguna de Black River, en donde supuestamente estaba este país de Poyais. ¿Qué va a pasar? Los tipos llegan y no encuentran nada y no encuentran a nadie. Absolutamente nadie sale a recibirlos. Tampoco hay rastro de Saint Joseph, la capital con edificios de estilo europeo, con ópera, con catedral y no sé cuántas cosas. Su desconcierto aumenta considerablemente cuando encuentran a otros 70 colonos que habían salido en un viaje anterior buscando Poyais y los tipos estaban desamparados acampando en la playa. O sea, era una expedición Robinson, digamos, que está de moda ahora acá en Argentina, pero para 1823 y producto todo de una estafa. Y no solamente eso van a descubrir, porque se van a dar cuenta también que los dólares que llevaban en sus bolsillos no eran más que un poquito de papel pintado, que los certificados de la tierra en lo que habían gastado todos sus ahorros eran absolutamente papel mojado, y como si fuera poco, que Poyais era en realidad un territorio infestado de mosquitos que transmitían la malaria y la fiebre amarilla. Iban a morir 180 hombres, mujeres y niños en esa expedición víctima del inmenso fraude comandado y encabezado por Gregor MacGregor. Los sobrevivientes de Mosquitia van a ser evacuados, por una expedición recién en abril de 1823 y que solo con un poco de fortuna, porque se habían empezado a correr rumores en la colonia de Honduras británica de que había gente que había sido estafada con la promesa de encontrar una tierra que se ubicaba, un país, digamos, que se ubicaba por ahí cerquita y que no existía. Es más, la Marina inglesa va a llegar a detener a otros tantos barcos de migrantes que iban rumbo a Poyais. Todos estafados por MacGregor. A tal punto fue significativa esta catástrofe que el 8 de julio de 1824 la nueva República de Colombia tuvo que declarar oficialmente por un decreto que el estado de Poyais no existía. Había gente incluso acá en América que estaba creyendo que Poyais existía y no estaba en ningún lado.
¿Qué pasó entonces con los sobrevivientes de esa catástrofe? Bueno, van a volver a Londres a mediados de 1823 y ahí iba a ser el principio del fin de MacGregor. Se le iba a terminar la mentira. Y ustedes en este punto pueden decir, bueno, encana a MacGregor, ¿no? Lo mandamos a preso por fraude, por muerte y bla, bla, bla y todo eso. Bueno, no. En realidad nada de eso. Todavía nada de eso. Porque tan grande era la influencia que tenía MacGregor para esos momentos que logró evitar un escándalo público, ¿no? Y no solo eso, sino que todavía siguió vendiendo más títulos de deuda de Pollais entre 1825 y 1826. Ahora en Londres, los periódicos de la época van a empezar a publicar varios reportajes contando lo sucedido y sugiriendo a los sobrevivientes, ¿sí? Que dijeran, ¿no? Que esto era en realidad una mentira, una estafa, que habían sido víctimas de un gigantesco fraude perpetrado, por MacGregor. Pero reconocer que habías sido timado, jodido de la manera en la que había sido jodido, tenía un costo público muy grande, ¿no? No daba como para andar diciendo, che, me jodieron, mira, me mintieron, miren qué tonto, qué ingenuo que soy, creéis que había un país, el país no estaba en ningún lado, pensé que iba a ser súper millonario y me estafaron. Bueno, no daba para decir eso. Entonces, ¿qué hicieron los propios estafados? Se resistían a reconocer que habían sido estafados, se negaban a admitirlo, preferían pensar que su problema era en realidad el resultado de una serie y una sucesión de errores. Los tipos llegan a declarar frente a las autoridades londinenses, pero al contar la historia de manera tal que ellos mismos no quedaran como unos verdaderos crédulos idiotas, sus testimonios terminan librando de culpa al propio MacGregor, que era el culpable de todo. ¿Saben quiénes sí fueron condenados? Por ejemplo, los periodistas más críticos que se dedicaron a divulgar el fraude de MacGregor. A eso sí les cayó el peso de la justicia, de la injusticia en realidad sería, ¿no? Le cayó el peso de la injusticia encima. Asimismo, MacGregor, más que precavido y cauteloso, todo un zorro astuto, decidió huir de Reino Unido y va a recalar en París, donde fundó más asociaciones para la promoción del desarrollo de Pollais, ¿no? Y enganchó a un par de franceses. De hecho, en 1825, por ejemplo, salió el primer grupo de franceses hacia Pollais. Tremendo fiasco se llamaron. Eso le va a valer una detención y un proceso judicial en Francia, ante el cual MacGregor huye y llega a Londres. Y ni bien puso un pie a la orilla del Támesis, ¡pumba!, preso. ¿Sí? Lo capturan, pero tuvo la suerte de que algunos de sus influyentes contactos metió la mano en el expediente y pudo salvarlo de ambos procesos judiciales, tanto el de Inglaterra como el de Francia. Y finalmente se retira de Inglaterra de manera definitiva, casi autoexiliándose en la zona de la Provenza francesa, y ahí va a vivir algunos años la riqueza que había sabido generar mediante la estafa, ¿no? Robando, obviamente, y mintiendo. Pero incluso ahí va a seguir en la zona de la Provenza francesa, sigue ofreciendo bonos de deuda de Pollais con un éxito bastante escaso. Le habían picado el boleto, como decimos acá, ¿no? Se habían dado cuenta que era un mentiroso, un charlatán, un estafador. Pero tarde, porque había juntado una buena cantidad de dinero ya para esos momentos, ¿no? O sea, se dieron cuenta ya cuando, con el diario del lunes, podríamos decir. Después, medio que se van a perder sus rastros. Recién va a aparecer en 1834 en Escocia, donde intentó, sin ningún éxito esta vez, seguir enganchando gente. En mayo de 1838, el 4 de mayo de 1838, fallece su esposa cerca de la ciudad de Edimburgo. Entonces esto lo deja muy mal emocionalmente a MacGregor, por lo cual decide zarpar de nuevo hacia Venezuela, una vez que se agotó ya su riqueza, ¿no? Para pedir en Venezuela la nacionalidad venezolana, la recuperación de su rango de general y la pensión inmediata, ¿no? Usando el único as que le quedaba bajo la manga, que era la carta en la que Simón Bolívar alguna vez le había nombrado mayor general. Después Simón Bolívar lo quiso ahorcar, ¿no? A MacGregor, pero mientras tanto MacGregor quiso usar esa cartita que le quedaba, y debo decir que tuvo éxito porque el gobierno venezolano reconoció su pensión y MacGregor llegó a Caracas en 1839, pudiendo vivir de la pensión que Venezuela le concedió como militar retirado. Pero nadie escapa del destino, ¿no? 6 años más tarde, después de obtener el reconocimiento oficial del Estado venezolano, más específicamente el 4 de diciembre de 1845, Gregor MacGregor fallecía en Caracas. Y sin que la sombra del fraude lo impidiese,
fue enterrado en la catedral de la capital con honores militares, al tiempo que su nombre se iba inscribiendo en el Monumento a los Libertadores. Un magnífico final para un audaz estafador sin castigo, ¿no? Un tipo que pudo huir de la justicia, que estafó, que fue culpable de muertes, pero que logra, con esta estafa de Pollais, como hemos titulado este episodio, lograr una de las mayores tretas y una de las mayores estafas de la historia de la humanidad. Queridos amigos, como les dije al comienzo, me tomé una licencia para hacer un episodio que me pareció particular, pintoresco, lindo, entretenido. Espero que lo hayan disfrutado. Si así ha sido, pueden dejar el comentario si nos escuchan desde Spotify, decir qué les pareció este episodio, seguirnos en redes sociales. En Instagram nos encuentran como Historia en Podcast, o visitar nuestra página web historiaenpodcast.com.ar, desde donde pueden hacer aportes económicos al canal, desde PayPal, desde Cafecito, comprar nuestros libros, comprar nuestros cursos, comprar nuestros viajes y seguir permitiendo que Historia en Podcast esté todavía vigente después de más de 4 años de divulgar historia. Somos número 1 en Latinoamérica divulgando historia. Así que muchas gracias por estar ahí del otro lado y será hasta una próxima oportunidad cuando la historia nos vuelva a encontrar. Chao, muchas gracias.